Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a hablar de un caso tremendamente misterioso y que aún hoy no se ha resuelto. Convulsionó a todo un país. Concretamente viajamos hasta Estados Unidos para hablar del asesinato de John Bennett Ramsey. John Bennett nació en el Northside Hospital, Atlanta, Georgia, el 6 de agosto de 1990 y se mudó junto a su familia a Colorado cuando tenía solo un año de vida. Su nombre era la combinación del primer y segundo nombre del padre, John Bennett Ramsey, nacido el 7 de diciembre de 1943. Su hermano, llamado Burke, nacido el 27 de enero de 1987, era 3 años mayor que ella. Estaba matriculada en el jardín de niños de la escuela primaria High Peaks en Boulder, Colorado. Su padre en ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos que posteriormente sería subsidiaria de Lockheed Martin. Su primer matrimonio terminó en divorcio en 1978. Los 2 hijos adultos sobrevivientes de John, un hijo y una hija, vivían en otro lugar. En 1991, John se había mudado a Boulder, donde se encontraba la sede de Access Graphics, con su segunda mujer, Patsy, quien fue reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss Virginia Occidental en 1977. Patsy presentó a numerosos concursos de belleza a John Bennett, financiando incluso algunos de los certámenes en los que su hija participaba en la misma ciudad de Boulder. La niña obtuvo diversos títulos en concursos de belleza, incluyendo America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Chaverlocks Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Teeny Miss Beauty, certámenes que hoy están en desuso y cuestionados por la cosificación de las niñas. Después de la cena del 25 de diciembre de 1996, la familia visitó a unos amigos y volvió temprano, ya que al día siguiente viajarían desde Colorado, su lugar de residencia, a Michigan. En ese plan, de acuerdo al testimonio de Patsy, ella se levantó a las 5:30 de la mañana. Al dirigirse a la planta baja de su casa, encontró una nota en la escalera. Como contó el Daily Mail, en letra manuscrita y con una extensión de 3 páginas, el texto decía que una banda había secuestrado a la pequeña John Bennett y que pedían por su rescate unos $118,000. Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva, y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará $118,000 de su cuenta. 100,000 serán en billetes de $100 y los 18,000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del dinero, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los 2 señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto precisamente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea la policía o el FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier manera, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas policiales y tácticas. Usted tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de tenerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único poderoso merodeando, así que no crea que matar será muy difícil. No nos subestime, John.
Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Victoria. SBTC. Patsy llamó a la policía a las 5:52 de la mañana. También llamó a familiares y amigos. 2 policías respondieron a la llamada y llegaron a casa de Ramsey en 3 minutos. John indicó a la policía que la cantidad exigida era idéntica a su bono de Navidad del año anterior, lo que sugería que alguien que tendría acceso a esa información estaría involucrado en el crimen. Los investigadores analizaron varias teorías detrás del monto en dólares exigido, considerando a los empleados de Access Graphics como sospechosos. También consideraron la posibilidad de que la demanda de rescate fuera una referencia al Salmo 118 y hablaron con fuentes religiosas para determinar la posible relevancia. La nota de rescate era inusualmente larga. El FBI le dijo a la policía que era muy inusual que una nota de ese tipo se escribiera en la escena del crimen. La policía creyó que la nota estaba preparada porque no tenía huellas dactilares a excepción de Patsy y las autoridades que la habían manejado y porque incluía un uso inusual de signos de exclamación e iniciales. La nota y un borrador de práctica se escribieron con bolígrafo y una libreta de la casa de Ramsey. Según un informe del Buró de Investigaciones de Colorado, había indicios de que la autora de la nota del rescate fuese Patricia Ramsey. Sin embargo, la evidencia no llegó a una conclusión definitiva. Michael Baden, un patólogo forense certificado, dijo que nunca había visto una nota como esa en sus 60 años de experiencia y que no creía que fuera escrita por un extraño externo. Con John Bennett aún desaparecida, John hizo arreglos para pagar el rescate. Se envió un equipo de forenses a la casa. Este equipo inicialmente creyó que la niña había sido secuestrada y la habitación era la única de la casa que estaba acordonada para evitar la contaminación de pruebas. No se tomaron precauciones para evitar la contaminación de pruebas en el resto de la vivienda. Mientras tanto, amigos, defensores de las víctimas y el ministro de la familia Ramsey llegaron a la casa para mostrar su apoyo. Los visitantes recogieron y limpiaron superficies en la cocina, posiblemente destruyendo evidencias. La detective de Boulder, Linda Arndt, llegó alrededor de las 8 de la mañana en previsión de recibir más instrucciones del secuestrador, pero nadie intentó reclamar el dinero. Ese mismo día la detective le pidió a John Ramsey que registrase a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Fleet White, un amigo de la familia. En el sótano, 8 horas después de la desaparición, John abrió la puerta con pestillo y encontró el cuerpo de su hija en una de las habitaciones. El cuerpo de John Bennett tenía un cordón de nylon alrededor de sus muñecas y cuello. Su torso estaba cubierto por una sábana blanca, su boca cubierta con cinta adhesiva. John quitó la cinta que cubría la boca del cadáver de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. Esa noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo. Cada miembro de la familia Ramsey proporcionó muestras de escritura, sangre y cabello a la policía. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar durante más de 2 horas y Burke también fue entrevistado dentro de las primeras semanas después de la muerte de John Bennett. La causa oficial de la muerte fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud como consecuencia de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales. No hubo evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar la agresión sexual. Aunque no se encontró semen, hubo evidencia de que había una lesión vaginal. En el momento de la autopsia, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado el área vaginal con un paño. La autopsia reveló un material vegetal o frutal que podía provenir de una piña que John Bennett había comido unas horas antes de su muerte. Fotografías de la casa tomadas el día en que se encontró el cuerpo mostraban un cuenco de piña en la mesa de la cocina con una cuchara dentro. Sin embargo, ni John ni Patsy recordaban haber puesto el cuenco sobre la mesa y haberle dado piña a John Bennett. La policía informó que encontraron las huellas dactilares del hermano de 9 años en el cuenco. Los Ramsey siempre han dicho que Burke durmió toda la noche hasta que lo despertaron varias horas después de que llegase la policía.
Algunas pistas encontradas por los investigadores en la escena del crimen fueron una ligadura blanca y sintética, una soga o una cuerda atada alrededor de su cuello y otra pieza flojamente anudada en su muñeca derecha sobre la manga de su camiseta. La cuerda alrededor de su cuello estaba enrollada en una barra de madera de 10 centímetros con la palabra Corea impresa en ella con tinta dorada. Una porción de otra palabra en la barra de madera fue ilegible. La barra de madera estaba quebrada irregularmente en ambos lados y estaba cubierta con diversos colores de pintura y posiblemente barniz. Algunos de sus cabellos estaban entrelazados con la soga del cuello. John Bennett estaba acostada de espaldas en el piso, cubierta por una sábana y una sudadera del equipo de hockey Colorado Avalanche. La cinta adhesiva de tela fue encontrada en su boca, de acuerdo con John Ramsey. Su cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos estaban extendidos sobre su cabeza. Vestía una camiseta blanca de manga larga sin cuello, con una estrella plateada al centro decorada con lentejuelas. Además llevaba ropa interior blanca y se encontraron manchas de orina en su ropa interior. Se encontró un dibujo de corazón hecho con tinta roja en la palma de su mano izquierda, además de un anillo en la mano derecha. James Collar, quien era un investigador principal de la oficina del fiscal del distrito, dijo que se encontraron rastros adicionales de ADN masculino en el cordón y el pincel y que había 6 muestras de ADN separadas pertenecientes a individuos desconocidos. La experfiladora del FBI, Candice DeLong, creía que el ADN, habiendo aparecido de manera idéntica en varios lugares diferentes en múltiples superficies, pertenecía al asesino. El exfiscal del distrito del condado de Adams, Colorado, Bob Grant, quien había ayudado a la oficina del fiscal de distrito de Boulder en el caso durante muchos años, también creía que la evidencia de ADN era significativa y decía que cualquier resolución del caso tendría que explicar cómo apareció el ADN en varias prendas de John Bennett. El patólogo forense Michael Baden dijo: «Se pueden depositar trazas de ADN en lugares y ropa de todos los medios diferentes y no sospechosos. No hay evidencia forense que demuestre que se trata de un asesinato extraño». Desde el comienzo de la investigación llamó la atención de las autoridades la actitud defensiva que habían adoptado los padres de John Bennett. Asimismo, su hermano Burke, quien siempre había vivido a la sombra de su famosa hermana, se consideró sospechoso, a pesar de que en el momento del asesinato tenía tan solo 9 años. Esto fue a raíz de un posible resentimiento que podría albergar. No obstante, quienes lo conocían aseguraban que siempre fue introvertido y tímido y el hecho de no ser el centro de atención no le agraviaba en lo más mínimo. Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano de 1994, Burke golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Otro indicio que ayudaría a culpar al niño fue una frase que le habría dicho a su psicólogo 13 días después de morir su hermana: «Ahora estoy recuperando mi vida». Por último, trascendió que después del asesinato, Burke se pasaba todo el día llorando y mirando un vídeo donde aparecía John Bennett en uno de sus tantos concursos de belleza. Los errores que se cometieron en la investigación inicial complicaron la resolución del caso. Esos errores incluyeron la pérdida y contaminación de evidencias, falta de personal técnico y experimentado en la investigación, evidencia compartida con los Ramseys y entrevistas informales demoradas con los padres. Lou Smith era un detective que salió de su retiro a principios del 97 para ayudar a la oficina del fiscal del distrito del condado de Boulder con el caso. En mayo de 1998 presentó sus hallazgos a la policía de Boulder con otros miembros del personal de la oficina del fiscal del distrito y concluyó que las pruebas apuntaban en sentido contrario a los Ramseys. La oficina del fiscal del distrito trató de tomar el control de la investigación. Debido a la animosidad entre la policía y la oficina del fiscal y la presión para obtener una condena, el gobernador de Colorado, Roy Romer, intercedió y nombró a Michael Caine como fiscal especial para iniciar un juicio. Dos de los investigadores principales del caso tenían puntos de vista opuestos. Tanto Lou Smith como Steve Thomas finalmente renunciaron porque creían que la investigación había pasado por alto de manera incompetente la hipótesis del intruso y porque la oficina del fiscal del distrito interfirió y no apoyó en la investigación policial del caso.
Se convocó a un gran jurado a partir del 15 de septiembre de 1998 para valorar si los Ramsey estaban relacionados con el asesinato. En 1999, el gran jurado devolvió un proyecto de ley verdadero para acusar a los Ramsey de poner a la niña en riesgo de una manera que la llevó a la muerte y de obstruir una investigación de asesinato basado en el estándar de causa probable aplicado en dichos procedimientos de juicio. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Boulder, Alex Hunter, no los procesó porque no creía que pudiera cumplir con el estándar más alto de prueba de culpabilidad, más allá de una duda razonable que se requiere para una condena penal. Mary Lacy, la siguiente fiscal de distrito del condado de Boulder, se hizo cargo de la investigación el 26 de diciembre de 2002. El 9 de julio de 2008, la oficina del fiscal de distrito de Boulder anunció que, como resultado de técnicas de prueba y muestreo de ADN recientemente desarrolladas, los miembros de la familia Ramsey fueron excluidos como sospechosos del caso. Lacy exoneró públicamente a los Ramsey. En octubre de 2010, la policía de Boulder reabrió el caso sin resolver. Se realizaron nuevas entrevistas tras una nueva investigación de un comité que incluía a investigadores estatales y federales. Se esperaba que la policía utilizase la última tecnología de ADN en su investigación. No se obtuvo nueva información de esas entrevistas. En septiembre de 2016 se informó que la investigación sobre la muerte de John Bennett seguía siendo un caso de homicidio activo, según el jefe de policía de Boulder, Greg Testa. Existen dos tipos de teorías sobre la muerte de John Bennett. Una es la teoría del miembro de la familia. La policía de Boulder se concentró inicialmente casi exclusivamente en los padres, John y Patsy Ramsey. Según Greg McCreary, un perfilador jubilado del FBI, estadísticamente era una probabilidad de 12-1 que fuese un miembro de la familia o un cuidador quien estuviese involucrado en el homicidio de la pequeña. La policía no vio evidencia de una entrada forzada, pero sí vieron evidencia de la puesta en escena del crimen como la nota de rescate. No encontraron a los Ramsey cooperando para ayudarlos a resolver la muerte de la niña. Una teoría es que Patsy golpeó a John Bennett en un ataque de rabia después de que la misma se orinase encima y la estranguló para encubrir lo que había sucedido, después de pensar erróneamente que ya estaba muerta. Sin embargo, Patsy no tenía historial conocido de ira incontrolada. El hermano de John Bennett dijo más tarde: «No nos pegaron, nada de eso, nada parecido a ponernos un dedo encima y mucho menos matar a su hija». Burke, que tenía 9 años en el momento de la muerte de John Bennett, fue entrevistado por los investigadores al menos 3 veces. Las 2 primeras entrevistas no plantearon ninguna preocupación sobre él. Una revisión realizada por un psicólogo infantil indicó que parecía que los Ramsey tenían relaciones familiares saludables y afectuosas. En 1998, el jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, dijo durante una entrevista que Burke Ramsey no estuvo involucrado en el asesinato de su hermana. En mayo del 99, la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder reiteró que Burke Ramsey no era sospechoso. Los Ramsey ofrecieron una recompensa de $100.000 en un anuncio de periódico con fecha de 27 de abril del 97. 3 días después, se sometieron por primera vez a entrevistas formales separadas en el Centro de Justicia del Condado de Boulder. El caso de John Bennett Ramsey, un programa transmitido en CBS el 18 y 19 de septiembre de 2016, utilizó un grupo de expertos para evaluar la evidencia. El grupo teorizó que Burke golpeó a su hermana en la cabeza con un objeto pesado, después de que ella le robase un trozo de piña de su cuenco, quizás sin la intención de matarla. Sugirieron que la carta de rescate era un intento de encubrir las circunstancias de la muerte de John Bennett. En nombre de Burke, su abogado presentó demandas por difamación contra CBS. La segunda teoría es la teoría del intruso. La policía y los fiscales barajaron esta posibilidad debido a la marca de bota no identificada que quedó en la habitación del sótano donde se encontró el cuerpo de John Bennett. Los primeros sospechosos incluyeron al vecino Bill McReynolds, que interpretó a Santa Claus una Navidad, Linda Hoffman Pugh, ex ama de llaves de la familia, y un hombre llamado Michael Helgoth, quien murió en un aparente suicidio poco después de la muerte de John Bennett. Se realizaron cientos de pruebas de ADN para encontrar una coincidencia con el ADN recuperado durante la autopsia.
Lou Smith, un detective del caso, evaluó las pruebas y concluyó que un intruso había cometido el crimen. Su teoría era que alguien entró en la casa de los Ramsey a través de una ventana que se encontró rota en el sótano. Esto había sido criticado porque había una telaraña intacta en la ventana del sótano. La rejilla de acero que cubría la ventana también tenía telarañas intactas y el follaje alrededor de la rejilla no había sido perturbado. También había telarañas en las huellas de varias ventanas y algunos alféizares tenían polvo y escombros. Smith creía que el intruso sometió a John Bennett usando una pistola paralizante y la llevó al sótano. La teoría de Smith fue apoyada por el ex agente del FBI John E. Douglas, que había sido contratado por la familia Ramsey. Creyendo que los Ramsey eran inocentes, Smith renunció a la investigación el 20 de septiembre de 1998, 5 días después de que se reuniera el gran jurado contra los Ramsey. Si bien ya no era investigador oficial del caso, Smith continuó trabajando en él hasta su muerte en el año 2010. Stephen Singular, autor del libro Presunto culpable, una investigación sobre el caso John Bennett Ramsey, los medios y la cultura de la pornografía, 2016, se refiere a las consultas con especialistas en delitos cibernéticos que creían que John Bennett, debido a su belleza, podría haber atraído la atención de pornógrafos infantiles y de pedófilos. Se determinó que había habido más de 100 robos en el vecindario de los Ramsey en los meses previos al asesinato. Había delincuentes sexuales registrados que vivían a menos de 2 millas a la redonda de la casa de los Ramsey. Una de las personas que Smith identificó como sospechoso fue Gary Howard Oliva, quien fue arrestado por 2 casos de intento de explotación sexual de un niño y un cargo de explotación sexual de otro niño en junio de 2016, según el informe del diario Daily Camera. Por otro lado, Alexis Valoran Rage, maestra de escuela de primaria de 41 años, fue arrestada en Bangkok, Tailandia, el 15 de agosto de 2006 cuando confesó falsamente haber asesinado a John Bennett. Afirmó que la había drogado, agredido sexualmente y asesinado accidentalmente. En su confesión, Rage había proporcionado solo hechos básicos que eran de conocimiento público y no proporcionó detalles convincentes. Se puso en duda su afirmación de que había drogado a John Bennett porque la autopsia indicó que no se encontraron drogas en su cuerpo. Las muestras de ADN que se tomaron de Rage no coincidían con el ADN encontrado en el cuerpo de John Bennett. El 11 de enero de 2019, el criminal convicto Gary Oliva se declaró culpable de la muerte de Ramsey. Lo informó Daily Mail TV al revelar en exclusiva unas cartas escritas por Oliva a un excompañero de la secundaria llamado Michael Vale. Las misivas, escritas desde la prisión, decían: «Nunca amé a nadie como a John Bennett, pero la dejé escapar. Le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente». En otra carta describió la piel hermosa y resplandeciente y el cuerpo divino de Dios de la niña. John Bennett fue enterrada en el cementerio St. James Episcopal ubicado en Marietta, Georgia, el 31 de diciembre. Fue sepultada junto a su media hermana Elizabeth Pash Ramsey, quien había muerto en un accidente automovilístico casi 5 años antes a los 22 años. Patsy murió de cáncer de ovarios a los 49 años en 2006. Fue enterrada junto a su hija e hijastra. Burke ronda hoy los 30 y pico. Y ha sido recientemente cuando ha dado por primera vez una entrevista donde reconoció que ellos fueron sospechosos. John Ramsey tiene 77 años, desde 2004 se dedica a la política y se ha casado nuevamente. La historia de John Bennett conmocionó a los Estados Unidos. De acuerdo al estudio de 2002, Press Coverage of the John Bennett Ramsey Murder and its Legal Implications, fue el asesinato de un infante más seguido por los medios desde el secuestro y asesinato en 1932 del hijo del aviador Charles Lindbergh. En una declaración que marcaba el 25 aniversario del asesinato, la policía de Boulder dijo que activamente usaban nueva tecnología para mejorar la investigación y que verificaban regularmente si había coincidencias de ADN para resolver este caso. Sin embargo, a día de hoy, la pregunta sigue siendo la misma que en aquella Navidad de 1996. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? El caso de John Bennett Ramsey en la cultura popular. En el año 2012, el artista Forrest Avery Kearney
publicó una canción titulada Destroy Me, en cuya portada estaba la misma John Bennett con una máscara de gato. En 2019, en la 12ª temporada de la serie mexicana La Rosa de Guadalupe, fue transmitido el episodio Muñequita de porcelana, también basado en la historia de John Bennett. La CBS ha producido The Case of John Bennett Ramsey, un docu-thriller de 4 horas para el que han construido una réplica de la casa donde vivía a escala real para reproducir la escena del crimen y las teorías de los investigadores. El canal Investigation Discovery tiene John Bennett, An American Murder Mystery, una serie de 3 capítulos en la que prometen una nueva teoría del crimen. Por su parte, el programa Who Killed John Bennett de Dateline tiene como elemento diferenciador que es la primera entrevista en televisión del operador del teléfono de emergencias que contestó a la llamada angustiada de la madre. Hasta aquí, queridos amigos, este misterioso caso que nos ha llevado más tiempo de lo habitual, pero es que se trata de un caso sin resolver. Jamás se ha sabido a fecha de hoy quién fue el autor y cuál fue el motivo de la muerte de John Bennett Ramsey. Recordad, queridos amigos, que independientemente de la edad de las víctimas, del lugar donde se cometan los crímenes y del entorno de los propios asesinos, en la vida real, los monstruos existen.